nuestras redes sociales. A continuación, palabra de Dios. Bueno, vamos a abrir nuestras Biblias en Filipenses, en el capítulo 2. Filipenses, en el capítulo 2. Vamos a leer el versículo 3 y versículo 4. Filipenses, capítulo 2, versículo 3 y versículo 4. Cuando lo encontremos puestos en pie, le damos lectura a la palabra de nuestro Dios. Filipenses, capítulo 2. Versículos 2 y 3. Así le dije al inicio, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Creo que se me estaba atravesando el 3. Es el hambre, hermanos. Capítulo 2, versículos 2 y 3. Ahora sí, perdón. Versículos 3 y 4. Ya les dije la razón, ¿verdad? Así es que no me juzgue. Vamos a ver, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Dice de la siguiente manera, versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Hasta allí y oramos. Padre, en esta noche que sea tu Espíritu Santo ministrando nuestros corazones, nuestras vidas, que podamos, Señor, aprender más de ti, que nuestra mente y corazón estén receptivos, dispuestos para aprender más de tu palabra. Te lo suplicamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos tomar otros asientos, mis estimados hermanos. Habíamos venido hablando acerca del propósito de estos versículos, que es una exhortación a la unidad. Ahora, cuando se habla de la unidad, y esto lo reflexionábamos desde el primer día que entramos a esta porción, cuando hablamos de la unidad es porque en la iglesia, pues se daba el problema. Lógicamente, si hablamos de unidad, el antónimo, ¿cuál sería entonces? Separación, ¿verdad? O desunidad, como usted le quiera poner. Había una situación que tratar. Los conflictos dentro de las congregaciones no son nuevos, no son recientes, siempre han habido. Ahora, ¿por qué hay conflictos dentro de las congregaciones? Simple y sencillamente porque está compuesta la congregación, la iglesia, de personas imperfectas. Siempre hemos dicho, la iglesia es como el hospital del alma, donde habemos un montón de enfermos en recuperación. Entonces el apóstol exhorta y habla, o mejor dicho, menciona algunas de las causas por las cuales se estaba dando esa situación problemática. ¿Y cuáles eran algunas de esas causas? Lo veíamos el miércoles anterior. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Hablábamos la semana pasada, si usted recuerda, de las motivaciones. ¿Qué es una motivación? Aquello que me impulsa a hacer algo. La motivación es como el combustible de nuestras acciones. Usted, como padre de familia, se levanta temprano porque tiene una motivación que no la percibe como tal, es distinto, pero tiene una motivación. ¿Cuál es la motivación? Poder sacar adelante a su familia, a sus hijos, proveerles de todo lo que ellos necesitan. Eso es lo que, hermano, lo mueve a usted a desarrollarse laboralmente. ¿O alguno trabaja por hobby? Yo, como me aburro estar en la casa, mejor busco qué hacer, voy a trabajar, porque yo necesidad del salario no tengo, gracias a Dios. Si ese es su caso, qué bueno, hermano, lo felicito. Pero generalmente no es así. Los muchachos también a veces ignoran o no perciben la motivación que tienen al momento de su formación académica. ¿Cuál es la motivación que deben tener? La superación personal, el crecimiento personal, una mejor condición o una mejor calidad de vida
que le puede proveer una formación. Esa debería ser su motivación. No que los papás lo estén amenazando que lo van a cinchasear todo, que lo van a desheredar y todo lo demás, si no sigue estudiando. No debería ser eso. Entonces, en el plano eclesiástico, hermanos, también hay motivaciones. Hablamos bastante de eso la semana anterior. Lo que a nosotros nos impulsa a estar en la iglesia. ¿Qué me impulsa a mí? ¿Qué me movió esta tarde o esta mañana? O desde que usted se proyectó que iba a venir, ¿qué fue lo que le movió a usted a estar en la casa de Dios? Para algunos otros era la necesidad. Y esa necesidad le hizo buscar de Dios para pedirle a Dios esa provisión, ese milagro, esa respuesta. Para algunos otros es la gratitud. Señor, yo estoy agradecido por lo que has hecho en mí y por lo tanto yo voy a ir y yo quiero exaltarte, quiero alabarte porque estoy agradecido por lo que has hecho por mí. Ahora, sigamos hablando, hermano, en el plano eclesiástico. Lo que nos motiva a nosotros a involucrarnos, lo que nos motiva a nosotros a servir. Eso que nos motiva a servir, lo que nos motiva a involucrarnos, eso es nuestro combustible. El detalle es cuando la motivación no es la apropiada. El detalle es cuando la motivación, hermano, está desviada, por decirlo de esa manera. Si mi motivación es, hermano, cualquier otra cosa y no el agradecimiento, y no, hermanos, aquella condición de poder conducir a los perdidos a los pies de Cristo, el llamado que Dios ha hecho en mi vida, si mi motivación no es esa, entonces yo debo recapacitar que hay algo que yo no estoy haciendo bien, que hay algo que no va a fructificar o que no va a satisfacer mi vida espiritual, que no lo va a hacer. ¿Por qué razón? Porque no lo estoy haciendo con la intención que debería de ser. Ahora, el apóstol Pablo, digámoslo, como un creyente maduro, con un liderazgo maduro, el apóstol dice, mire, si hay quienes andan predicando por contienda, por vanagloria, ay, déjenlos, lo importante es que Cristo ha anunciado. Pero eso lo dice desde su perspectiva, repito, de un liderazgo maduro. Dice él, yo no voy a conocer qué es lo que motiva a ese hermano o a esa hermana a involucrarse, a servir o a hacer lo que hace. Yo no conozco cuál es su motivación, así que por mí, que lo siga haciendo. Esa era la postura del apóstol. Pero si nos vamos al plano, hermano, muy íntimo de cada uno de nosotros, uno debe tener bien claro qué nos motiva, qué nos mueve. De manera personal, uno lo debe tener claro. Uno lo debe tener claro. Imagínense usted, creo que ayer les ponía este ejemplo, si no me equivoco. Imagínense que su motivación sea de que alguien le debe dinero y usted lo viene a buscar a la iglesia porque le dijeron que este día iba a venir al culto. Y de repente está ahí, ¿verdad?, pendiente que venga el deudor, y terminó el culto y no vino. Y imagínense que usted le expresara a alguien y dijera, mire, fíjese que me dijeron que iba a venir fulano de tal y yo vine porque me debe tanto y no vino, por gusto vine a la iglesia. ¿Se imagina usted decir eso, hermano? Por gusto vine, porque no vino el susodicho o la susodicha. Hermano, pues vino por gusto desde el momento que su motivación no fue la apropiada, no fue la correcta. Desde allí. Entonces, el apóstol, repito, habla de esas motivaciones y dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Este es el principio del servicio. El que quiera ser grande, dijo Jesús, ¿qué, hermanos? Póngase a servir, ¿verdad? Entonces, esa es la referencia del apóstol. Pero sigamos avanzando. Versículo 4. Dice la Escritura, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Una vez más, reiteramos el principio bíblico del servicio. El principio bíblico del servicio y una condición que, bueno, cuando hay unidad, esa condición prevalece. ¿Cuál? El bienestar o, digamos, el crecimiento espiritual de los demás. El crecimiento espiritual de los demás. Me interesa, me importa
Cuando el hermano fulano, la hermana fulana, ¿verdad? No viene, entonces a veces el concepto es, mire, deberían ir a visitar al hermano, deberían ir a visitar a la hermana. Yo le diría, pero usted como creyente también puede fungir, hermano, o puede desarrollar esa función. Por supuesto que lo puede hacer. Ningún creyente puede decir, eso no me compete a mí. Eso que lo haga, qué sé yo, que lo haga el pastor, que lo hagan los servidores, que los de evangelismo. No. Hermano, si todos nosotros tenemos esa responsabilidad cristiana, todos nosotros la tenemos. Ahora, sigamos avanzando, porque acá el apóstol va a hacer mención y quiero suplicarle que en los siguientes versículos ponga mucha atención, porque es un principio doctrinal, hermano, sumamente importante en la vida cristiana. Dice la Escritura, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Repito, no pierda de vista la cuestión de la unidad, pero aquí va a hablar de algo, repito, doctrinalmente muy propio para nosotros. Dice el versículo 6, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, estos versículos que hemos leído tienen un contenido doctrinal sumamente profundo, un contenido doctrinal, hermano, esencial para nuestra fe. Vamos por partes. Dice en el versículo 6, el cual siendo en forma de Dios. Ojo, ¿a qué es lo que está enseñando esta porción de la palabra? Está enseñando algo que para nosotros no es problema, hermano. Para nosotros como creyentes no es problema. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Para nosotros no es problema. Ahora, ¿cómo identificar la sana doctrina? ¿Cómo identificar una enseñanza bíblica? ¿Cómo identificar, hermano, cuando estamos frente a una, llamémosle, a una secta? ¿Cómo lo identifico? ¿Cómo lo identifico? En primer lugar, porque no conciben a Jesús como Dios. No lo conciben como Dios. Usted le pregunta, por ejemplo, a los señores que están ahí más arribita, y usted les pregunta quién es Jesucristo, y le van a decir que es el Hijo de Dios. Ahora, pero cuando dicen el Hijo de Dios, tiene que entender que están diciendo, lo están proyectando de esta manera: el Padre y el Hijo. El Padre y el Hijo. Para nosotros no es el Padre y el Hijo. Para nosotros es el Padre y el Hijo y el Espíritu. Es lo mismo. Claro, a eso se le llama el misterio de la Santísima Trinidad, que es muy atacado, por cierto. Es muy atacado. Porque algunos dicen, están hablando de tres dioses. No estamos hablando de tres dioses. Hay una doctrina que establece la existencia de tres dioses. Se llama el triteísmo. Nosotros no somos triteístas, nosotros somos monoteístas. Creemos en un solo Dios. Creemos en un solo Dios. Esta porción de la palabra está afirmando que Jesucristo es Dios. Que Jesucristo es Dios. El problema en algunas versiones que han sido manipuladas, como la versión Nuevo Mundo, y usted dice, ¿cuál es la versión Nuevo Mundo? La que usan más arribita. Esa es la versión Nuevo Mundo. Allí cambian el término de Dios con mayúscula a Dios con minúscula. Y por favor, nunca pase por alto ese detalle. Nunca, nunca. Hoy, como en la era de la comunicación, nos saludamos, nos escribimos y toda la cosa, ¿verdad? A veces a uno lo saludan y le dicen, Dios le bendiga, con minúscula. Yo siempre digo, no, pues esa bendición no la quiero yo.
Yo quiero la bendición de Dios, con mayúscula. No, con minúscula no sé de quién estará hablando. Así es que esa no la quiero yo. Entonces, a veces el hecho de cambiar eso, el hecho de cambiar, ¿y por qué, digamos, por qué lo cambian? Hermanos, en los originales y en el griego, el nombre de Dios aparece con más o menos la pronunciación es Theos. Theos es Dios. Por eso es que hay un nombre que es bien bonito, que es el nombre Teófilo, porque Teófilo significa amado de Dios. Significa amado de Dios. O sea que no es feíto, es bonito el nombre. Entonces, dice la Escritura, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ahora, ¿qué está expresando? Hermano, está expresando que el hecho de que Jesucristo se haya manifestado, o que Dios se haya manifestado como hombre, no es una cuestión, digamos, improvisada. No es una cuestión en la que de repente, bueno, hagamos esto. No es así. Todo estuvo planeado desde la eternidad. Dios, hermano, Dios se iba a manifestar. Y es por eso que en todo el Antiguo Testamento, que siempre hemos dicho, el Antiguo Testamento es la sombra de lo que iba a venir. Todo el Antiguo Testamento habla de la manifestación de Dios. Y en el Antiguo Testamento hay, digamos, algunos ocupan el nombre de figuras, otros ocupan el nombre de símbolos, pero para no complicarnos, digamos, Dios no se manifestó al mundo a partir de Jesucristo, sino que ya en el Antiguo Testamento Dios también se manifestó, lo único que no como Jesucristo. Pero en la Biblia encontramos varios ejemplos a los cuales se les llama teofanías. ¿Qué son las teofanías? Manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Dónde las identifico? ¿Cómo los identifico? Por ejemplo, en Hebreos cita, bueno, Hebreos y el Génesis, lógicamente, pero Hebreos cita a un sacerdote, hablando de la figura de Jesucristo como sacerdote, cita a un sacerdote, el cual dice, no tiene origen ni genealogía, a quien Abraham le pagó los diezmos. ¿Alguien recuerda el nombre de ese sacerdote? Melquisedec, ¿verdad? Y Melquisedec es una figura de Jesucristo, porque se manifiesta, hermano, y no se hace mención de su linaje, de su origen, ni de su muerte, y Abraham le entregó en un plano de adoración los diezmos. Ahora, sigamos avanzando en la lectura, en la historia, y nos encontramos siempre con Abraham. Dice la palabra que Abraham estaba en el encinar de Mamre, dice la Escritura. O sea, estaba en una sombra, como que dicen, un pequeño bosquecito. Ahí estaba Abraham. Cuando de repente se le acercaron, o vio a la distancia, vio 3 varones. ¿Ha leído esa historia? ¿Sí la ha leído? Yo espero no estar hablando en chino, que alguno. Génesis, hermano, Génesis. Entonces, cuando los vio, dice que ¿cuál fue la acción de Abraham? ¿Cuál fue la acción? Se postró. Y los ángeles, ojo con esto, los ángeles no reciben adoración. Abraham se postró, hermano, y les dijo, mi Señor. Lo bonito es porque la Biblia habla de 3, de repente habla en un plano individual. Abraham se dirige a una sola persona, de repente hace mención de 3, pero es un juego bien bonito, en donde se manifiesta Dios, hermano, a los hombres. Se manifiesta Dios. Y así podemos ver, hermano, en algunas otras porciones donde Dios se manifestó en el Antiguo Testamento. Repito, a eso se le llaman teofanías. La manifestación completa de Dios para el ser humano
fue a través de Jesucristo. Entonces, dice la palabra, versículo 7, versículo 6, segunda parte, dice, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Qué principio está enseñando? El principio de la humildad. Ahora, el término igual a Dios, hay que ponerle atención. ¿Por qué hay que ponerle atención a ese término igual a Dios? Hermano, porque Dios, dice en el Evangelio de Juan, en el Evangelio de Juan dice, Dios, escúcheme bien, Dios es espíritu. ¿Qué dice el Evangelio de Juan? Dios es espíritu. No dice Dios es un espíritu. Porque si dijera que Dios es un espíritu, entonces lo estaría ubicando como parte, ¿verdad? ¿Qué le puedo decir? Parte de un género. Como podríamos hablar de un ángel. Un ángel es parte de un género, del género angelical. O sea, hay muchos de esa misma categoría. Cuando la Biblia dice que Dios es espíritu, está diciendo porque Él es único, que no hay otro igual a Él. Entonces, en el contexto judío había un problema. En el contexto judío, hablar del Hijo era lo mismo que hablar del Padre. Y por eso querían apedrear al Señor. Porque le decían, cuando te dices hijo de Dios, te haces igual a Dios. Te haces igual a Dios. Entonces, cuando la Escritura dice acá, el cual no estimó ser igual a Dios, no está diciendo porque aquí está Dios y aquí está Jesucristo, que son casi lo mismo. No es casi, es lo mismo. Por eso la manifestación de Jesucristo se dice Dios hecho hombre. Dios hecho hombre. Entonces, sigamos leyendo, dice la palabra. El cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Y aquí viene en doctrina hay una enseñanza que lo vamos a aprender esta noche. Dice versículo 7, sino que, ¿qué dice? Hay una enseñanza acerca de Jesucristo que le llaman la doctrina del despojamiento. ¿Qué es la doctrina del despojamiento? Cuando Dios se hizo hombre, hermano, Él se despojó de los atributos, digamos, propios de Dios, aunque Jesucristo los tenía, pero Él se limitó a muchas condiciones humanas, como cuáles, por ejemplo. Siempre hemos dicho, Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Como 100% hombre, usted lee en los evangelios que Él experimentó lo que todo ser humano experimenta, cansancio. ¿Se acuerda usted cuando iba a llegar allá al pozo donde estaba la samaritana? Dice la Escritura, y Jesús cansado del camino. O sea que en su condición humana, Jesucristo o sea que Él se despojó de aquella condición, hermano, como Dios, esas condiciones, digamos, limitadas, Él decidió, hermano, escúcheme bien, decidió experimentarlas. Por eso Hebreos dice que Él nos comprende, nos entiende a nosotros en todo. ¿Por qué? Porque fue hombre, fue ser humano, igual que nosotros. Él experimentó la angustia. Él experimentó, hermanos, el sueño, experimentó el hambre. ¿Ha leído usted en la Biblia que Jesucristo tuvo hambre? Sí, ¿verdad? Mire, hubieron momentos de tal cansancio del Señor que se quedó dormido, hermanos, en una barca, había una gran tormenta y tuvieron que despertarlo. O sea que tenía sueño de adolescente. Y algunos no tan adolescentes también, ¿verdad? Pero que duermen igual. Lo despertaron, hermano.
Haga usted de cuenta que es como que va en la 12, tipo 6 de la mañana. Hay personas que llevan el cachetito pegado al vidrio de la ventana, hermano, y el motorista frena, ¿verdad? Hace movimientos bruscos, eso que eso lo rebota y nada, hermano. Ya tiene el reloj biológico que exactamente va llegando al punto, entonces va despertando. Ni sabe cómo se hizo el gran chindondo aquí en la frente, ¿verdad? Ni sabe. Entonces, esa condición experimentó sueño, experimentó cansancio, experimentó hambre. Esa condición en la cual, hermano, él decidió despojarse de aquella condición perfecta. En algún momento él se limitó a no saber ciertas cosas. Él se limitó. Esa es, hermano, la, digamos, doctrina del despojamiento. Es eso. Entonces, dice la Escritura. Sigamos, por favor. Dice el versículo 7, siempre. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Le dije, su condición 100% humana. Ya en muchas oportunidades hemos hablado de que en la mitología de los griegos existía la figura de los semidioses, que era que un dios concebía, hermano, en una mortal. Entonces surgían los semidioses, mitad humanos, mitad dioses. Y en la mitología pues existen un montón de figuras, ¿verdad? Y hoy con esto de la promoción de las películas, ahí aparece Thor, aparece Loki, aparece Hércules. Son figuras de dioses mezclados con humanos. En la condición cristiana, hermano, Jesucristo no es un semidios. Él es Dios y Él es hombre. Él es hombre y Él es Dios. Y Él es Dios. Entonces, a eso hace referencia esta porción. Dice la Escritura, sigamos leyendo. Versículo 8. Y estando, dice la palabra, y estando en la condición de hombre, se humilló. ¿Cómo dice? Va, deténgase ahí. Estando en su condición de hombre, se humilló así. Hermano, yo no sé si a usted le pasó antes de conocer o antes de saber lo que era la obra de Jesucristo. Si en algún momento usted vio alguna producción cinematográfica, alguna película acerca de Jesucristo, porque cuando uno no sabía, bueno, yo lo viví así, veía la pasión de Cristo, hermano, y uno se sentía conmovido por el sufrimiento del Señor. Uno se sentía conmovido. Y uno podría pensar que lo que el Señor experimentó, lo que Él vivió, fue el producto, escúcheme bien, fue el producto de la maldad del ser humano. Entonces, uno pensaría que lo que vivió es el resultado de la maldad del ser humano. Pero lo que vivió Jesús, o lo que se experimentó allí, no fue el resultado de la maldad del hombre. Porque lo que él vivió, hermano, no fue una condición improvisada. Por eso dice la Escritura, y estando en la condición de hombre, ¿qué dice? Se humilló a sí mismo. Entonces, ¿a Jesucristo lo mataron? ¿Mataron a Jesucristo? No. No, a Él nadie lo mató. Él se entregó. La Escritura enseña, hermanos, de que el Señor dijo, mi vida nadie me la quita. Con el mismo poder con el que la doy, la vuelvo a tomar. O sea que lo que experimentó el Señor, repito, no fue el resultado de la maldad del ser humano. O sea que cuando usted una vez más vea esas producciones, usted no va a decir, ay, pobrecito el Señor. ¿Cuál pobrecito? ¿Quién planificó todo? Lo planificó Dios. Ahora,
todo con una razón de ser. ¿Cuál era la razón de ser? Que a través de ese sacrificio, que a través de esa manifestación, y escuche bien esto, a través de esa manifestación de la ira de Dios, nosotros pudiéramos tener ¿qué? Perdón. Conocer la ira de Dios. ¿Dónde la puedo yo conocer? Cuando usted lee acerca del sacrificio de Jesús. Porque en él, hermano, fue saciada la ira de Dios. ¿En la persona de quién? De Jesucristo. Por eso es que nosotros, por fe, ya no le debemos nada a Dios, hermano. Por fe. Porque todo lo que yo tenía que pagar, ¿quién lo pagó? Cristo. Cristo. Y todo lo que Él vivió, hermano, es una parte de todo lo que yo tenía que pagar. Porque era mi ofensa a Dios. Era mi ofensa a Dios. ¿Qué habíamos ofendido nosotros? La santidad de Dios. ¿Qué habíamos ofendido? La santidad de Dios. ¿Y cómo fue saciada esa ira de Dios? En el sacrificio de Jesús. En todo lo que Él vivió. En todo eso. Ahora bien, y si la ira de Dios, hermano, vino y fue saciada en Jesucristo, ¿por qué ese sacrificio, escúcheme bien, por qué ese sacrificio es válido? ¿Por qué es válido? Porque, hermano, es Dios reconciliándonos consigo mismo. Nosotros habíamos ofendido a Dios. ¿Quién necesitaba ser, en este caso, quién necesitaba tomar la iniciativa para ser perdonado? Nosotros. Nosotros ofendimos a Dios. ¿Y quién tomó la iniciativa? Dios. Dios tomó la iniciativa. Por eso es que el pecado imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo, que es rechazar lo que Cristo vino a hacer a la cruz del Calvario. Hermano, y cuando vamos analizando la situación, es que definitivamente, imagínense el carácter perfecto, santo de Dios, y Él tomó la iniciativa para que nos reconciliáramos con Él. Y mis estimados hermanos, y de repente nosotros despreciamos lo que Él vino a hacer por nosotros. Le habíamos ofendido, habíamos pecado, estábamos separados de Él. Él tomó la iniciativa, nos reconcilia con Él. Imagínense que nosotros menospreciemos, la Escritura dice, tomando como inmunda la sangre de Cristo. Entonces, hay razón en cuanto al castigo eterno. No porque Dios sea malo y se va a vengar de nosotros, no. Porque nosotros ofendimos a aquel que tiene toda autoridad y toda potestad. Lo ofendimos. Pongamos la figura del padre o de los padres en este caso. Usted se dedica abnegadamente a sus hijos. Desde el momento que usted supo que iba a ser padre, usted comenzó a tener una vida abnegada para ellos. Y desde pequeñitos, yo creo que aquellos pues que han pasado por esta etapa lo saben muy bien, ¿verdad? Y desde pequeñitos los cuidados, los desvelos, bueno, el sufrimiento cuando están enfermos y tantas cosas, tantas cosas. Y más aquellos a quienes han sido bien delicados en cuanto a su salud. Cuando vamos al ministerio el día sábado, es tremendísimo ver cómo algunas madres pasan allí, hermano, en una silla 5 días, 6 días, al pendiente de sus hijos. Imagínense que cuando esos hijos crezcan, hermano, ofendan a esa madre o a esos padres abnegados. ¿Qué cree que va a experimentar ese papá o esa mamá? ¿Sabe qué va a experimentar? Dolor, sufrimiento. Porque va a decir, yo te di todo, hijo. Si supiera de todo lo que me privé para que vos no te hiciera falta nada. Me privé de muchas cosas para que no te hiciera falta nada. Y ahora sos un grosero conmigo. Y ahora te portás de una forma
grosera, inapropiada y desobediente. Entonces, imagínense que ese hijo de repente se revela ante la autoridad de sus padres y dice: yo me voy. Y cuando ese hijo toma esa decisión de irse, sin ser una persona autosuficiente, sino que por ser una persona caprichosa, papá o mamá puede intentar retenerlo, pero en algún momento, ese hijo se va a ir. Usted como padre o como madre va a sufrir ese acto de desobediencia. Dígame usted, a esa persona, a ese joven o jovencita, definitivamente le va a ir mal allá afuera, porque no tiene la capacidad de autosostenerse, no reconoce autoridad, le va a ir mal. Ahora, pregunta: ¿quién decidió que le fuera mal? ¿Los padres o el hijo? ¿Quién decidió que le fuera mal? No fueron los padres. Si el padre siempre quiso lo mejor para él o para ella, pero él o ella, en un acto de rebeldía, tomó la decisión de apartarse, de alejarse, de irse. Cuando las consecuencias lo alcancen, el padre va a sufrir o la madre va a sufrir. Pero ¿qué puede hacer contra la mala decisión que tomó? ¿Qué puede hacer el padre? Nada. Y no es que no pueda hacer nada porque no tiene, digamos, la capacidad. No, si capacidad puede tener, puede ir, agarrarlo, secuestrarlo, amarrarlo, meterle en una jaula, qué sé yo. Pero no lo va a hacer. De igual manera es Dios. Hermano, Dios muestra su amor para con nosotros, dice la palabra, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces Dios, hermano, ha dado todas las condiciones. Pero cuando la persona toma la decisión de no acercarse, de negarse a Él, hermano, de no reconocerle, de estar lejos de Él, va a llegar un momento en donde, como dice la palabra, los pecados o sus pecados lo van a alcanzar. Y cuando eso suceda, sea en un plano terrenal o sea en un plano espiritual, la muerte segunda, entonces dígame usted, Dios podría sacarlo de allí por amor, porque Dios lo ama, hermano. Dios lo ama definitivamente. Pero Dios no puede ir en contra de lo que Él mismo ya estableció. No va a ir en contra de eso. Entonces, ¿Dios nos condena? Es la reflexión y la respuesta es no. Dios no nos condena. Dios no condena a nadie. A nadie. Entonces, dice la Escritura, versículo 8, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Ahora, no está hablando de el nombre como, digamos, por decirlo de esta manera, como un adjetivo, ¿verdad?, que distingue a una persona. No está hablando de ese nombre, sino está hablando del nombre que tiene autoridad. De eso está hablando. ¿Qué tiene autoridad? ¿El nombre Jesús o quién era Jesús? Lo que tiene autoridad es quién era Jesús. ¿A quién me refiero yo cuando hablo de Él? Entonces, dice la palabra, versículo 10, para que en Él, o sea, y aquí lo dice, para que en Él, en el nombre, de Jesús, se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y cuando quieran venir a cuestionar la deidad o la divinidad de Jesucristo, no olvide por favor Filipenses capítulo 2, versículo 10. ¿Qué dice Filipenses 2:10? Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están ¿a dónde? Hermano, ¿quién tiene autoridad
sobre la creación celestial. ¿Quién tiene autoridad? Jesucristo. Porque Él es Dios. No, mire, Jesucristo es un profeta más o está en una condición inferior a Dios. Entonces confrontémoslo cuando la palabra dice, ¿comparte Dios su gloria con alguien? Dios no comparte su gloria con. Y entonces, ¿por qué se dobla la creación celestial? Hermano, ¿por qué doblan sus rodillas frente a Jesucristo? Y si Dios no comparte su gloria, ¿por qué adoran a Jesús, la creación angelical? La respuesta es, porque Él es Dios. Entonces dice la palabra, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo. O sea, ¿sobre quién tiene potestad? Dios, hermano. El cielo. Pongámoslo en un plano totalmente espiritual. Tiene potestad sobre el cielo. Potestad sobre la creación, hermano, terrenal. Y tiene potestad sobre algo que nos han querido vender la idea que no tiene potestad sobre eso. ¿Y por qué le digo que nos han querido vender la idea? Porque yo esperaría que ya con nosotros, esperaría yo, a estas alturas, ya no sea así. ¿Usted escuchó o conoció de historias que le contaban tal vez sus abuelitos, historias de miedo? ¿Ha escuchado usted o ha conocido casos de personas que cuentan acerca de que han visto cosas, ¿verdad? Y espantos y no sé qué. Esa situación sensacionalista. Y digo sensacionalista, hermano. Nuestros abuelitos hablaban de quién, hermano? De la ciguanaba. Hermano, y ahora para nosotros es gracioso. Para los abuelitos de aquel tiempo era verdad. Era verdad. Que iban pasando por el río y de repente veían la gran carcajada. Mire, y que el cipitillo, y que el cadejo, y que la carreta chilló. Oye, es la 12 chillona, ¿verdad? Entonces, y todo ese tipo de situaciones. Ahora, hermano, a la gente eso le generaba temor, le generaba miedo, le generaba inseguridad. Repito, ahora para nosotros es motivo de risa, para ellos no lo era. No lo era. Pero y cuando usted se queda solo en la casa y de repente oye que truena algo por allá, ¿acaso no se pone en el mismo plano? La gran diferencia es que ella no dice, el cipitillo anda por ahí, no, ya no dice eso. Pero muchos experimentan ese temor. Y yo le diría, hermano, ¿y por qué tiene miedo? Y no, su padre tiene potestad sobre los demonios también, pues. Por eso dice la palabra en Hechos 1:8, y recibiréis poder, eso es autoridad, cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo. Por lo tanto, si tiene el Espíritu Santo, tiene autoridad y potestad sobre todo aquello en lo que Dios, nuestro Padre, tiene autoridad, en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Den un fuerte aplauso a nuestro Padre eterno. Vamos a orar en esta noche. El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo de que recibas a Jesús como tu Salvador personal. Ora conmigo de la siguiente manera. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar al Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma hoy en Cristo Jesús, mi Salvador. Amén. Bienvenido a la familia de Dios. Ahora te invitamos a que crezcas en el conocimiento de las Escrituras. Congrégate con nosotros. Estamos ubicados en kilómetro 6,5, carretera a Los Planes de Renderos.